Hola, mi nombre es Carlos David Álvarez Lara, con matrícula 230-22-321. El nombre de mi reto es Reto 2, la jurisprudencia. El nombre de mi módulo es Juicio de Amparo 1, V2. Mi licenciatura es Derecho. El nombre de mi asesora educativa es Sofía Pérez Fuentes Sacramento. La fecha de elaboración es el día 20 de abril del 2025. A continuación, les voy a comentar las respuestas de los planteamientos en los tres casos que se nos presentaron. Caso número 1. Respecto al caso número 1 con jurisprudencia 1A. Diagonal J 102 diagonal 2011, esta se integró por el método de reiteración. El método de integración ocurre cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite 5 resoluciones en el mismo sentido sobre un mismo problema jurídico, sin que ninguna haya sido interrumpida por otro contrario. En este caso, la tesis 1A. Diagonal J. 102 diagonal 2011, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció su facultad de atracción en diversos casos, los cuales fueron el 10 diagonal 2007-PL, la 78 diagonal 2010, la 120 diagonal 2010, la 168 diagonal 2010 y la última, la 13 diagonal 2011, y al resolverlos en el mismo sentido sobre la problemática planteada, que implicaba el análisis e interpretación de diversos preceptos constitucionales y legales, se cumplió con el requisito de reiteración para integrar jurisprudencia, ya que la jurisprudencia por reiteración tiene como finalidad fijar un criterio jurídico trascendente para futuros casos, basándose en el principio de legalidad y la necesidad de certeza jurídica, al establecer de manera clara la conducta ordenada o prohibida y las consecuencias de su inobservancia. La facultad de atracción permite a la Suprema Corte conocer de asuntos que por su importancia y trascendencia ameritan un pronunciamiento del máximo tribunal para integrar jurisprudencia. Con respecto al caso 1, la jurisprudencia con tesis 1A. Diagonal J. 102 diagonal 2011 fue publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Respecto a la votación de las resoluciones que integraron esta jurisprudencia, se puede analizar lo siguiente. Tomando en cuenta el artículo 223 de la Ley de Amparo, el cual establece que las decisiones de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de México si son tomadas por mayoría de 4 votos. La facultad de atracción 10 diagonal 2007-PL fue aprobada por unanimidad de 4 votos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día 11 de julio del 2007. La facultad de atracción 78 diagonal 2010 fue aprobada igualmente por unanimidad de 4 votos por los magistrados e integrantes del Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región el 29 de septiembre del 2010. La facultad de atracción 120 diagonal 2010 también fue votada por unanimidad de 4 votos por los magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del 22º Circuito el día 27 de octubre del 2010, así como la facultad de atracción 168 diagonal 2010 fue votada por unanimidad de 4 votos por los magistrados integrados del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Cuarto Circuito el día 19 de enero del 2011, así como la facultad de atracción 13 diagonal 2011, la cual fue votada por 5 votos por el 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito con el apoyo del Segundo Tribunal Colegiado del Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región el 9 de marzo del 2011. Dado que las 5 resoluciones que integraron la jurisprudencia por reiteración fueron aprobadas con una votación unánime de 4 votos en 4 casos y con 5 votos en el caso restante, se cumple con lo establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. A continuación, vamos a analizar el siguiente caso. Conforme a la jurisprudencia 1A. Diagonal J. 93 diagonal 2013, fue sustituida por la jurisprudencia 1A. Diagonal J. 78-2018, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, esto debido a una nueva reflexión de esta misma sala. Su principal razonamiento para esta situación, que se denomina interrupción de la jurisprudencia, es la siguiente. La jurisprudencia 1A. Diagonal J. 93 diagonal 2013 interpretaba que la orden de citación al investigador a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgrediera el derecho a la libertad deambulatoria. Se consideraba que colocaba al individuo en una situación ineludible de evidencia ante un mandato judicial,
lo que se traducía en un acto imposible de reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Esta interpretación se basaba en el análisis de las legislaciones administrativas penales de los estados de Chihuahua y Durango. Pero la primera sala, en su nueva reflexión, que dio origen a la jurisprudencia 1A.J.J.78/2018, la cual se consideró interrumpir este criterio, argumentando que la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia final. La primera sala advirtió que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial por sí sola no es un acto que afecte su libertad personal, ya que se trata de una simple comunicación al juez a petición del Ministerio Público, el cual informó que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia donde se formalizará la investigación y se formulará la imputación. En esta misma audiencia, el investigado podrá ser o no vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. La posibilidad de que se ordene la comparecencia forzosa en caso de no comparecer y justificadamente se considera un acto futuro de realización incierta, ya que está condicionada a la no asistencia sin justificación y la solicitud del Ministerio Público para que se le ordene la comparecencia mediante la fuerza pública, lo que conlleva que el acto de comunicación en sí mismo no incida en la libertad personal del citado, lo que conlleva a la jurisprudencia 1A.J.J.78/2018 concluya que contra el auto que ordene la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente del juicio de amparo indirecto, ya que se trata de un acto judicial fuera del juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción cuarta de la Ley de Amparo. Lo que se concluye que el cambio de jurisprudencia se fundamenta en una nueva interpretación sobre la naturaleza y los efectos jurídicos de la citación a la audiencia inicial en el sistema penal acusatorio oral, considerándose ahora que dicha citación por sí misma no vulnera la libertad personal y por lo tanto no es susceptible de impugnación mediante el juicio de amparo indirecto. Este cambio se produjo a partir de la resolución de contradicción de tesis 97/2013 y posteriormente a la contradicción de tesis 141/2018. En cuestión al caso 2, la jurisprudencia con tesis 1A.J.J.78/2018, esta fue publicada en la 10ª época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. A continuación, expondremos las respuestas sobre el caso 3. La jurisprudencia con tesis P.J.145/2011, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que su aplicación es obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales inferiores a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual incluye tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito, juzgados de distritos, así como tribunales superiores de justicia de los estados, en el ámbito de sus competencias, cuando aplican la ley federal o interpretaciones de la Constitución realizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los tribunales administrativos y del trabajo, en los casos que les competan y apliquen la ley federal o interpretaciones constitucionales, lo cual es importante señalar que esta inferencia sobre las autoridades obligadas se basa en el entendimiento general del sistema jurídico mexicano respecto a la obligatoriedad de la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este tercer caso con tesis P.J.145/2000 fue aplicada en la 9ª época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Lo que podemos concluir es que la jurisprudencia se muestra como un pilar fundamental en el sistema jurídico mexicano, ya que su importancia en la clarificación e integración del ordenamiento legal a través de la interpretación que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito, se precisan los alcances de las leyes, llenando aquellos vacíos o aspectos no detallados por el legislador, el cual no implica la creación arbitraria de nuevas normas, sino que se fundamenta con el espíritu de otras disposiciones legales y en los principios generales del derecho, como lo vimos especialmente en el caso 1 de la jurisprudencia por reiteración, el cual sienta un criterio jurídico trascendente y obligatorio para casos futuros, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales para su aprobación, como la mayoría de votos requeridos en las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta obligatoriedad, como se señaló en el caso 3, garantiza la uniformidad de la aplicación de derechos de los órganos jurisdiccionales inferiores,
De esta manera, la jurisprudencia cumple con una función esencial para la certeza jurídica, permitiendo a las autoridades y a los particulares conocer las conductas ordenadas o prohibidas y las consecuencias de su inobservancia. Aunque no es una ley en un sentido estricto, la aplicación sistemática y obligatoria ayuda a que la coherencia y predictibilidad del sistema legal, fortaleciendo el principio de legalidad y evitando la aplicación retroactiva de criterios. Por último, la jurisprudencia dinamiza el derecho, adaptándolo a realidades sociales a través de la interpretación autorizada de los tribunales de la Federación. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero que les haya servido y informado mi información.